don Faustino Reyes. Gusto. ¿Ustedes conocen a Faustino Reyes? Seguramente lo han visto en alguna entrevista. No es un hombre que acostumbra a dar entrevistas. ¿Tú eres el propietario o eres uno de los accionistas de Mapa Soluciones? Soy el propietario y el fundador propietario de la empresa. Ah. Así es. ¿Hace cuántos años tiene esta empresa? Aproximadamente 22 años. Tú sabes que por la naturaleza de tu empresa, que ya ha participado en la transmisión de resultados electorales preliminares, es un hombre que ha estado envuelto en controversias. Tú lo sabes bien, ¿verdad? Claro que sí. Creo que es parte del quehacer de una empresa que se dedica a lo que yo me dedico. Pues Lo bien, veo así. miren, Faustino ha aceptado, y a mí me alegra que haya aceptado estar en frente a frente esta mañana, porque va a estar también en unos minutos don Sigfrido Cepeda, que es un consultor en informática y temas electorales. Y vamos a tener a Jesús Mejía también, que no es novato, es un hombre con mucha experiencia en esto. Entonces, yo recuerdo muchas elecciones donde Faustino Reyes ha participado con su empresa Mapa Soluciones. Y el problema, miren, el problema con el TREP es que en al menos unos 2, 3 procesos electorales, sí, en al menos unos 2 o 3 procesos electorales, con los resultados preliminares, ya los partidos, algunos partidos, se declaran los ganadores. Por eso es que el TREP tiene que ser limpio, honesto, transparente, sin manipulaciones. Por eso debe ser una empresa. Pase con el café, no se preocupen, ya se metió, hasta la toma fiesta. Ya son 2 días seguidos, no importa, pero... No se preocupen, hombre, esto así es. ¿Quiere café? Normal. No, por ahorita no. Estoy muy bien. Gracias. Porque miren, si el TREP, si la transmisión de resultados electorales son manipulados, viene un partido, se lanza a la calle, ganamos las elecciones. Y ni siquiera se han revisado las inconsistencias en las actas y reducir esos votos en los siguientes días, después de que la gente andaba en las calles, ya pasó una vez aquí, celebrando el triunfo. Es un serio problema. Ahí vienen los conflictos. Ahí vienen los conflictos que hemos tenido. Y bueno, por eso usted hoy nos va a explicar y nos va a hablar con toda franqueza. Nos va a hablar con la autoridad de ser el propietario de una empresa que aspira otra vez a la transmisión de resultados electorales preliminares. Es lo que me han dicho a mí, que su empresa aspira. Tengo algún interés de por lo menos de que el proceso se cumpla a cabalidad, que sea un proceso transparente y que cumpla con todos los requerimientos técnicos que debe tener la democracia en Honduras, que está tan frágil en este momento. Porque entiendo que Smartmatic va a participar. Miren, yo les voy a decir con toda sinceridad, yo no estoy totalmente seguro, más allá de lo que ha trascendido desde los Estados Unidos, si la empresa es buena, si se presta a manipulaciones. No, yo no me puedo prestar a eso. Yo leo todo lo que se dice de Smartmatic, pero mejor indago y sigo contrastando, porque no quiero que se piense que nos prestamos a una campaña contra Smartmatic, para nada. Creo que los consejeros electorales deben ser minuciosos en la revisión de la empresa a la que le van a adjudicar la transmisión de resultados electorales preliminares. Así de simple. Contrastar la información, verificar la historia de las empresas. Y hay una tercera, fíjate, que me dijeron ayer, pero que se me ha escapado el nombre. Creo que va a participar MSA, creo que Indra también, y creo que ASD.
¿ASD de dónde es? Colombia. ¿E Indra? Indra es una empresa española. ¿Y MCA? MSA también es suramericana, creo que es colombiana también. La hondureña Mapa Soluciones. es la suya. Sí. Sí. ¿Y Sí. Smartmatic? Smartmatic es una empresa venezolana, ¿verdad? Que creo que tiene ahorita su fuente en Londres o en algún país de esta de Europa. Pero ahí hay capital venezolano. Me imagino que sí. Sí. O sea, creo yo que sí. Sí. Creo que sí, sí. Bueno, me hubiera gustado que estuvieran los tres. Pero como no han venido, porque mira, nuestro país, somos suspicaces los hondureños. Ya hay gente, ahí está Renato promocionando a Mapa Soluciones. No, yo he tenido algunas diferencias con Faustino Reyes. Así es. Yo he tenido algunas diferencias con Faustino. ¿Sabes qué, Faustino? Y te lo voy a decir en público, y no con el ánimo de perjudicarte para nada. Pero una vez me sentí utilizado. Te lo digo con toda franqueza, me sentí utilizado. Con una información que transmití contra Smartmatic. Y fue un BO, una noticia cortita de unas cuantas líneas. Pero confié en un amigo. Y como ya había leído sobre problemas de Smartmatic, me lanzo con la noticia. Y al siguiente día le dice un consejero electoral al representante de Smartmatic en Honduras: no, ayer Renato en TN5 lanzó una noticia contra ustedes no van a hacer lo que van a manejar el TREP. Hombre, miren, hasta se me amenazó. Había un directivo en Europa que quería venir aquí, porque la noticia que yo transmití de buena fe se los digo, contrastando algunas cosas. Claro, no iba a llamar a Europa, ni sabía quién era el dueño, para contrastar la información que había transmitido. Entonces, me responsabilizaban que por esa noticia no ganó Smartmatic. Yo por eso tengo mucho cuidado, mucho cuidado. Y como somos tan suspicaces, digo, van a creer, como no han venido todavía los otros panelistas, que le estamos haciendo aquí promoción a Mapa Soluciones. No, para nada. Si yo con este hombre he tenido mis controversias. Por eso, cuando mi productor Carlos Andino me dijo ayer, aceptó venir al programa Faustino Reyes, va a ser un buen programa, porque nos vas a ayudar sinceramente a entender esto, porque alrededor de la empresa que gana la transmisión de resultados electorales se han producido muchas elucubraciones en el país. Así que qué bien que estés. Es importante y qué bueno que lo mencionó al principio. Al final el tiempo da la razón de muchas cosas que suceden en la democracia en los países. Las empresas que participan, todas tienen, puede ser un pasado oscuro, bueno o malo. Me decía un amigo mío mexicano: benditos ustedes los que toman el riesgo y se dedican a hacer estas cosas, porque si no, ¿quién más las hiciera? En países como el nuestro, tan conflictivo, con democracias tan frágiles, arriesgarse a hacer inversiones y a formar parte de un proceso democrático no es fácil. Y eso tiene muchas aristas, muchas aristas. Y sí, yo puedo entender que se puede interpretar a cualquier cosa, pero más que eso, Renato, yo cuando hablé con el productor le dije que también es bueno aclarar muchos mitos en torno a todos estos procesos, todos estos procesos. Entonces, me parece que va a ser productivo, muy productivo el programa. Claro, excelente. Y abierto a cualquier consulta, sin ninguna reserva. Bueno, si es así, mejor todavía. Y aunque no fuera así, yo tengo las preguntas claves para ti, porque realmente yo quiero entender si el TREP es manipulable. Mira, yo lo quiero entender, solo espérame unos segunditos. Okay. Yo quiero entender, desentrañar, darme cuenta, estar convencido que en una elección general de un país puede una empresa prestarse para manipular procesos electorales, sabiendo las consecuencias que eso genera en la convivencia, sabiendo las consecuencias que eso genera para el Estado: inestabilidad política, división social, multiplicación de la pobreza. Yo me voy a ir por ahí, a convencerme cómo funciona la empresa que transmite los resultados preliminares y si es vulnerable a la presión para manipular
datos. Por eso tengo expertos informáticos aquí, para que también colaboren y nos ayuden a entender a todos. Nos conviene, porque seguramente hoy va a ampliar el plazo para la adjudicación del TREP el Congreso Nacional. Hoy van a ampliar el plazo, que ya se venció, el 29 de julio. Entonces tienen que hacer una prórroga para que venga el Consejo Nacional Electoral ya con el plazo prorrogado y adjudique a la empresa que va a transmitir los resultados electorales preliminares. Usted debe estar pendiente de este programa para entender porque ahí se juega mucho en la elección. Los partidos intentan con el resultado preliminar ya declararse ganadores. Y ahora que serán públicas las actas con inconsistencias, pero no van a sumar a ese resultado preliminar, hay que estar atento cómo es que funciona esto. Porque son elecciones bien sensibles, complejas. No mira cómo estamos desde hace meses. Así que por favor siéntate, Faustino. Gracias. Y Lucecita Madrid nos viene con el título del programa. Cuando ya veo allá en el fondo a don Sigfrido Cepeda, consultor en informática y temas electorales. Y un poquito más atrás viene Jesús Mejía. Por favor, Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema de hoy jueves. ¿Por qué en Honduras causa tanto alboroto la transmisión de resultados electorales preliminares? Esa es la pregunta de hoy. Recuerde que hay diferentes medios para que usted envíe su opinión al 9773-6065 y también a través de cada red social. Frente a Frente está presente en todas las redes sociales como @FrenteAFrenteHN. ¿Por qué en Honduras causa tanto alboroto la transmisión de resultados electorales preliminares? Frente a Frente presentó el tema del día. Después de preliminares pones una comita y luego TREP, porque la gente se ha acostumbrado a la palabra TREP, T-R-E-P, TREP. Sí, ok. Bueno, ya está aquí don Sigfrido Cepeda, consultor en informática y temas electorales. Don Sigfrido, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Sí, no, hay que explicarle bien a la gente cómo es que funciona el TREP, porque queremos que sea una transmisión honesta. Sí, como todo hondureño aspiramos a que esa herramienta no nos sirva para enfrentarnos, sino para ayudarnos a tener una proyección inicial de los resultados. No sé qué han dicho los consejeros, con qué porcentaje de actas se va a hacer la primera transmisión. Generalmente se hace una transmisión arriba del 20%. Arriba del 20%. Ahora, hay sistemas para priorizar esto, para que la muestra estadística en realidad sea estable, o sea, no sea una muestra sesgada, porque yo le preguntaba a los especialistas, ¿va? Y le pregunto a usted, Renato, con un conocimiento amplio, pero también con un conocimiento general de la población, si los primeros resultados que yo divulgo vienen de Olancho, por Correcto. ejemplo, tenemos a un partido o a un candidato que tendría ventaja. Pero si vienen del departamento de Cortés, sería otro partido. Sí. Entonces, para esto hay que construir estadísticamente cómo se hace una muestra. Sí. ¿Verdad? Y es algo que no se ha hablado mucho. Recuerda tú cuando lo del voto rural. Exactamente. Es que ese es el mejor ejemplo. Los votos que contabilizó el TREP venían de un solo departamento. Y luego apareció una ventaja bárbara del Partido Nacional sobre Libertad y Refundación y sobre el Partido Liberal. Y luego vino que los votos rurales le habían dado el triunfo a Juan Orlando Hernández. Mira, por eso, ¿cómo debe ser esa primera transmisión para que no solo se refleje la voluntad popular de un solo departamento? Ok, debe de prevalecer lo que técnicamente se llama un balance estadístico y una muestra estable. Generalmente esto se conforma con arriba del 20% del total de las actas. Cuando eso no ha llegado o no está completo ese bloque de información, pues se tiene que esperar un poquito más de tiempo para salir con un boletín informativo que permita a las autoridades electorales no dar un resultado que después vaya a cambiar. Correcto. Error que sucedió en el 2017. Sí.
Ayer proponía un televidente que hasta que el TREP tenga el 50% de las actas validadas, se atrevan a dar la primera proyección de resultados electorales. Es mucho, ¿verdad? 50%. Es mucho y es según los reglamentos. Ahora, en la experiencia, con el 20% ya se puede dar un resultado estable, en realidad, si es bien manejada la muestra. Ahí es donde está la diferencia. Le recuerdo, Renato, que la elección general del 2017, yo no estuve a cargo de No, yo sé, sí. Pero, y sé que se cometieron ese tipo de errores. Primero, se divulgó la información al minuto exacto de donde venía llegando. Entonces eso permitió que los resultados fueran fluctuantes. Y eso permitió dar la apariencia o dar a la conciencia colectiva de que hubo un fraude, una modificación de resultados, ¿verdad? Porque no se balanceó esa muestra estadísticamente, no se hizo técnicamente. ¿En qué elecciones ha participado Mapas Soluciones? A ver, la primera elección que nosotros participamos fue el 2008, la primaria del 2008, y terminamos con la interna del 2017. Yo precisamente por ahí traje una lámina. Muy bien, ya la vamos a presentar. Donde muestra año a año lo que se transmitió, lo que se hizo y más importante aún, qué tecnología se utilizó también para hacerlo. Porque veo que no hay claridad en ese tema. No, fíjate que mejor ahora mismo nos vamos a poner de pie, no te preocupes. Okay. Y después voy a escuchar, no importa, voy a escuchar a don Sigfrido Cepeda. Vamos a improvisar un poquito. Yo te sugiero que te traslades a esta parte, yo lo Perfecto. voy a hacer también. Ya mis compañeros se van a encargar de quitar estas sillas. Prefiero... ¿Usted quédese ahí, don Sigfrido? ¿Aquí? Sí, prefiero Muy bien. este lado porque me oriento un poquito Muy mejor. bien, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, explícanos por qué estas láminas nos pueden ir ya aclarando el panorama y la experiencia de ustedes. Hay cosas que hay que diferenciar, en primer lugar, Renato. Sí. Es legalmente cómo está constituida una elección y las partes que tiene una elección. En primer lugar, pensemos en el escrutinio preliminar. Sí. Y el escrutinio preliminar es aquel que se realiza en las mesas, cuando llegó la gente a votar y contamos los votos y hacemos un acta. El escrutinio preliminar está basado en ley, que no es definitivo, porque el definitivo es la sumatoria de todas esas actas. Claro, así es. Entonces el TREP, ¿qué es? Solo es la herramienta para proyectar y dar la información de ese escrutinio preliminar. Por lo tanto, los datos no son definitivos ni son vinculantes. Entonces, al tener esta claridad, vamos a diferenciar, digamos, lo que se hacía en el 2013, en el 2017, con lo que se hizo en el 2021 y en el 2000. No es esta, es otra. ¿Qué gráfica necesitas? Es otra presentación. Recuérdame el nombre de esa presentación. Es que esto siempre hay que hacerlo antes del programa, sí. Dice presentación frente a frente. Presentación frente a frente. Sí. Ok, en ese sentido, tenemos que ver cómo funcionaba y qué se pretendió hacer y qué se hizo en el 2013 y qué se pretende hacer y qué se hizo ahorita. Ahorita le tengo una gran primicia. Vamos a ver. De lo que se está haciendo, en realidad ahorita no hay nada nuevo. Todo ese recorrido, ese conocimiento que está adquiriendo los consejeros ahorita, eso nosotros ya lo pasamos anteriormente. Ya se transmitieron, no, otra. Ya se transmitieron actas a los partidos, decían que era la primera vez que se hacía el 2021, no, la primera vez que lo hicimos fue el 2013, ¿verdad? Ya también se transmitieron estados de verificación del acta, también se hizo el 2013, pero había una diferencia y que era muy importante. El TREP, al no ser vinculante, al ser solo de información, se avalaba en... No, es otra presentación. Pero... No te preocupes. Vamos a transmitir datos generales y ya luego vamos a... Entonces, con ese sentido, había un sistema de escrutinio y el sistema de escrutinio está basado en ley. Entonces, en realidad, las que interactuaban en un proceso electoral eran tres empresas. La empresa que hacía el TREP, la empresa que hacía el escrutinio general y la empresa que hacía la auditoría internacional. Entonces, ¿qué pasaba? Yo no podía tener un sesgo ni ser juez y parte al ser el TREP y hacer el escrutinio, porque después, ¿qué? El resultado de escrutinio era solidificado, avalado y certificado
perdón, el resultado del TREP con el resultado del proyecto de escrutinio. ¿Ah? ¿Y quién avalaba esas dos cosas? La Auditoría Internacional. Entonces teníamos 3 empresas contando lo mismo que tenía que ser un mismo resultado, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. era un proceso totalmente distinto a lo que se está implementando ahorita. El sistema TREP como tal solo sirve para dar esa tendencia. Es más, en el 2012 y en el 2013, si recuerdan aquí los especialistas, Ya vino Jesús. el sistema TREP funcionaba hasta las 11 o 12 de la noche. Sí. Se apagaba y luego empezaba el escrutinio definitivo. Y eso se contrastaba con los datos del TREP. Es bueno mencionar que nuestro TREP nunca tuvo una diferencia mayor al 0.02 porcentual de diferencia con los datos del escrutinio. Porque en primera instancia los TREP no se hacían con las actas, se hacían con transmisión de voz, con transmisión de mensajes, llenando un formato. Y eso también le quitaba la vinculación. ¿Verdad? Esto. ¿Qué pasó? Los desarrollos tecnológicos, las implementaciones nuevas en los países, llevaron al 2017 y al 2013 a hacer una implementación nueva. Y esa implementación nueva fue el sistema CIEDE. El sistema CIEDE era un sistema integrado de escrutinio y divulgación. O sea, ahí desapareció el TREP. Y teníamos un sistema con la capacidad de declarar, escuche bien, en los 3 niveles electivos, diputados, alcaldías y nivel presidencial, en 3 horas los resultados el mismo día. Pero para esto se hizo un reglamento distinto, se aplicaron casos de uso distintos y fue cuando más tecnología y más se avanzó en los procesos electorales en Honduras. Escuche bien lo que le estoy diciendo. En 3 horas, 298 alcaldes. La integración del Congreso y el presidente de la República. Y eso se hizo solo apoyado en buenas implementaciones tecnológicas. Repítenos el año. 2013 y 2017. Muy bien. Ya vamos a presentar los cuadros. Ya está Jesús Mejía. Jesús, te agradezco que estés con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Renato. Gracias, Jesús. Para usted, don Sigfrido Cepeda, ¿cuál es la clave? La clave para tener una buena transmisión de resultados electorales preliminares. Que básicamente, mire, hay que visualizar el sistema electoral como un sistema con varios componentes. El TREP es básicamente lo que es la captura de la información y validar que ese resultado y la forma en que se obtuvo es transparente, segura y es creíble. Aquí se quiere ver como que el TREP puede ser el que genere un fraude. Es la percepción, Sí. por experiencias pasadas. Pero realmente lo que, para mí, lo que hay que darle mayor énfasis es en la selección de los proveedores de los servicios para el TREP. Porque, por ejemplo, tenemos el caso de la gente que va a proveer el sistema del TREP, de transmisión de resultados electorales preliminares. Y está la empresa que va a hacer el proceso de auditoría y la transmisión como tal. Entonces, estas empresas, si tienen de alguna manera sesgo político o una orientación hacia un sector político, distorsionan de repente los resultados. Y ahí es donde viene un poco la inquietud de la ciudadanía de si realmente, digamos a este momento, con las disculpas del caso, pero a este momento hay una gran ¿Incertidumbre? una inquietud muy fuerte de que hay toda una estrategia para aprovechar las coyunturas que han venido armando libre en el proceso. Tenemos indicadores
que son la matriz de riesgos del TREP es sumamente compleja y casi todos los riesgos se están cumpliendo, las condiciones previas para que se vuelvan reales, o sea, que se vuelvan situaciones complejas que al final puedan producir un resultado que no sea el resultado que arrojan las urnas. Mire, y eso es lo que queremos evitar, porque todo este problema que se produjo en las últimas semanas, que ha sido superado ya por el Consejo Electoral, es porque la oposición no confía en las máquinas. No obstante que los expertos me dicen a mí, el proceso electoral está blindado, pero la oposición ha temido la manipulación de las máquinas. Todo este proceso que estamos hablando aquí con Faustino. Pero Libre desconfía de la revisión, o desconfiaba de la revisión humana de esas actas, antes de ser publicadas y sumadas por la empresa que va a hacer la transmisión de resultados electorales preliminares. Ahora ya saben cómo quedó eso, ¿verdad? Se van a publicar las actas con inconsistencias, pero no van a sumar. Ya les vamos a explicar todo eso. Es que ahí está el problema a don Sigfrido. Ya llegó Jesús. Jesús, la misma pregunta que le hacía a don Sigfrido. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para que no tengamos problemas, para que no haya percepción que el TREP fue manipulado y que por eso ganó el otro o aquel partido? Buenos días. Cuando sabemos nosotros que con esa transmisión no se deciden las elecciones, ¿verdad? Sino es cuando se hace el conteo final y lo transmite el Consejo Nacional Electoral. Pero tú sabes que en el pasado utilizaron esas proyecciones primarias en el TREP para darse por ganador varios partidos. Bueno, buenos días, Renato y los compañeros. Miren, hay un nombre que tenemos que tener muy claro, o sea, muy presente, y es Tibisay Lucena. Tibisay Lucena, ella fue la presidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Y ella fue la que dijo que iban a blindar las elecciones y los resultados a través de la automatización de todo. Ahí fue donde se dieron los grandes fraudes en Venezuela a partir del año 2017, donde se dio la Asamblea Nacional Constituyente y donde el mismo dueño de Smartmatic dijo que se había incrementado en 1 millón de votos la votación. Entonces, desde ahí, Smartmatic él solito se pegó un tiro, porque decía que su sistema podía ser manipulado para aumentar votaciones. Y eso es algo que es bastante grave. Lo que nos puede blindar a nosotros de tener un buen sistema, un buen proceso, es la historia. La historia nos dice qué ha salido bien y qué no ha salido bien. Y te voy a poner un ejemplo, aquí está Faustino. En el 2012 fue la elección primaria, ¿verdad? Que tuvimos. Sí. Yo tuve un choque con ellos, un choque muy fuerte el día de la elección. ¿De veras? Sí. Porque era por teléfono la llamada Así fue. y la PBX no tenía balanceo de cargas. Entrada que llamaba, entrada que se transmitía. Entonces empezó, en ese tiempo yo estaba en elección interna con Ricardo Álvarez y era observador por parte de Ricardo Álvarez, y cuando empezó a entrar la información, Juan Orlando se nos fue 9 puntos arriba. Y las encuestas nos decían en la calle que no estaba así la cosa. O sea, obviamente nosotros no teníamos idea de la habilidad que teníamos en Occidente en su momento, y el reclamo fue fuerte. Cuando empezó a ver los resultados, digo, aquí hay algo malo. Y lo primero que dije es, ¿dónde es fuerte Ricardo? En Francisco Morazán. ¿Cuánto entró Francisco Morazán? 3-4%. Y miraba que de los otros lugares había entrado 20-25%. Entonces, yo hice el reclamo, porque para mí fue algo malo, pero en el mismo momento, cuando me senté con los técnicos a hablar, me dijeron, no, mira, eso es que es un FIFO, first in, first out. Entonces, la llamada quedó entrando, o sea, mira, y me enseñaron la cola. Entonces, la primera pregunta que le dije yo a David Matamoros, le dije, ¿por qué me molesté con David Matamoros en ese momento? Y David, él no es técnico, él es un abogado. Dijo, ¿cuál es el problema? No, le digo, es que están entrando llamadas solo de estos lugares. O sea, fueron más hábiles en la transmisión. Entonces le dije, ¿hay alguna forma de balancear la carga? ¿Cómo? Que le den prioridad a la entrada de llamadas del lugar donde no está entrando, que es el Distrito Central en su momento. Entonces nos dijo el técnico, sí se puede hacer porque tenemos la base de datos donde están todos los teléfonos. Entonces configuró el hombre y empezó a balancearse la carga. Y llegamos a medianoche, que es hasta donde se deja de transmitir, a estar a un punto de diferencia de Juan Orlando.
Y yo recuerdo, terminando esa noche, el día siguiente, 8 de la mañana, yo le dije a Ricardo del equipo, vamos a perder por 6.4%. Y me dijo, no, no puede ser. Dijo, lo siento, Ricardo, pero en Occidente nos mataron, le dije. Y al final perdimos por 6.1, porque uno pues empieza por ratear. Yo siempre trato de atomizar por centro de votación y hacer la regla de 3 por centro de votación, porque si lo haces a nivel de municipio, es mucha la variación. Entonces trato de atomizarlo y eso me llevó a ese resultado. Eso es algo matemático súper sencillo. Te cuento esto, Renato, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros que sea bueno. Tú decías ahorita, el TREP ha servido para que se declaren ganadores o alguien tal vez que no ganó. Mira, aquí hay algo que está sucediendo que se llama el efecto Mandela. Y búsquelo en internet. El efecto Mandela es algo real, es algo que sucedió en 1980 y que eligieron al pueblo de Sudáfrica que Nelson Mandela había muerto. Y todo el mundo creyó y lo hablaban como que lo habían presenciado, como que era una realidad. Y era algo que no había sucedido. Eso está sucediendo el día de hoy cuando están señalando al Consejo Nacional Electoral que es un lugar fraudulento. O sea, el Consejo Nacional Electoral solo ha servido para contar actas. Y aquí con Cifrido, que hemos estado en varias elecciones, él con otro partido político, con Cifrido con las personas que yo más me he sentado a trabajar, ¿verdad, Cifrido? A ver cómo son las cosas y poder explicar lo mejor que se pueda para que las cosas salieran bien. Jamás yo vi que un Cifrido Cepeda viniera ahí con algún movimiento a querer ver cómo beneficiaba a su partido liberal. Jamás en la vida. Y estoy hablando desde la primera década del 2000. Entonces, aquí hay un problema de la institucionalidad que la estamos destruyendo y tenemos que cuidarla mucho. O sea, esto es lo más importante el día de hoy. Yo recuerdo que en el 2017 le echaron una gran culpa a David Matamoros y David nunca tocó una computadora. David nunca tomó una edición de ningún tipo porque él es abogado, él no sabe nada de la parte técnica. Las bases de datos le pertenecen al Consejo Nacional Electoral. Cuando se fue la luz, cuando se cortó el fluido eléctrico... Eso hay que hablarlo. no, correcto. Te Si voy a tú explicar le algo, preguntas Renato. a los libres, te van a decir. No, qué bueno que tocas ese Sí. tema. Mira, primero, en un centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral se puede ir la luz y nada se apaga, porque esto está con baterías de respaldo que aguantan 30 minutos. Los servidores tienen un stack de baterías que están a aguantar una hora y media. Y a los 7 segundos se levanta la planta de generación del lugar. Entonces nunca te quedas sin luz. Entonces, ¿qué te digan que se fue la luz? Es mentira, nunca se fue la luz. Entonces, lo que te digo, es el efecto Mandela. No, pero ¿por qué arguyen que antes de la interrupción de la luz los datos estaban así? Después del corte, todo se disparó. Renato, es que nuevamente el efecto Tú lo has Mandela, escuchado. el efecto Sí, Mandela. sí. O sea, te están contando una historia 1000 veces y es a creer que es cierto. Y te voy a contar la historia en tiempo. Cerramos el domingo del 2017 y haremos el 2017 como ejemplo. El 2017 vinimos y pusimos a final de esa transmisión que iba perdiendo el Partido Nacional por 93,000 votos. Y te puedo enviar la tabla para que miremos el porcentaje de cada departamento que se había transmitido, porque yo tengo esa foto de ese día. Ahora, ¿qué sucede posteriormente? El lunes estaban en las calles pidiendo que se pudiera a Salvador Narrala el presidente. Seguía todavía arriba Salvador Narrala. El martes empezaron a venir los camiones con todas las actas y se empezaron a escanear. Y el martes hubo un silencio sepulcral porque nosotros salimos a los medios y les dijimos, espérense que vengan todas las actas. Porque nosotros recogimos las nuestras del partido y dicen que ganamos por 54,000 votos. Eso se lo dije yo a un programa de TEN. El miércoles, cuando empezó a entrar las nuevas actas, empezó ya a subir porque la carga se empezó a balancear. Vaya, Cortés tenía como 70% de transmisión. ¿Y Cortés de qué partido ha sido históricamente? Liberal, rojo. O sea, ya no digo ni liberal, digo rojo, porque ahí es liberal y libre, ¿verdad? ¿Qué pasó el miércoles en la noche? Llegó presidente Zelaya con una turba de gente al Infop, botaron los portones y quisieron incendiar toda evidencia de las actas, porque ese era el respaldo que había en nuestra ley. ¿Qué pasó en el 2005? Se dejaron de contar 2,000 y pico de actas. Yo no sé por qué se nos ha olvidado eso. Y eso no es efecto Mandela, eso son cosas que realmente sucedieron. No es una retórica que yo me estoy inventando el día de hoy. Y eso le pueden preguntar al presidente Lobo y le pueden preguntar al presidente Zelaya. Ellos dos se pusieron de acuerdo y al ponerse de acuerdo se respetó el acuerdo. Yo se lo he dicho en otros programas, el presidente Lobo nos dijo, no vale la sangre de un hondureño la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque él miraba que iba a haber una confrontación difícil. Y Dios lo premió después, lo hizo presidente 4 años después. Ahora,
Volvamos al 2017. ¿Qué pasa el jueves? El miércoles empiezan a caer un montón de ataques al sistema y tenían un servidor de caché. ¿Qué es el servidor de caché? Es donde va registrando todo lo que va sucediendo. Pues hay que tener trazabilidad, por eso se menciona la trazabilidad. Se llena el servidor de caché y se pone lento el servidor. Entonces, ¿qué dice quien estaba manejando? Que era Theodore Dell en ese momento. Le dicen los técnicos, mire, tenemos que hacer un mantenimiento porque se llenó el servidor. Entonces, al hacer mantenimiento, tenemos que bajar el sistema para poder ampliar el espacio de disco para lo que es el caché y lo volvemos a levantar para que siga, no esté lento. Eso fue lo que pasó en esa elección. Ahora, ¿qué pasa el jueves? Ya el jueves, cuando empiezan a todas las actas, ya se equiparan Salvador Narrala y Juan Orlando. Entonces, ¿dónde estuvo el apagón? Es que apagón nunca hubo. ¿Sabes por qué lo hicieron, Renato? Porque yo salí el martes diciendo que habíamos ganado. ¿Y quién era yo en ese momento? El gerente del ENE. Si llegaron a decir, Renato, que yo había entrado al centro de cómputo, que yo había hecho cambios. O sea, fueron tan desgraciados que sembraron odios en mi persona. Entonces, o sea, ¿qué tan mala tiene que ser esa persona para hacer algo de este tipo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que la gente dice. No nos importa la fuente. O sea, tenemos que aprender a decir la comunicación como se tiene que manejar. Vaya, la transmisión de resultados. Tiene que haber alguien que sea capaz de poder interpretar departamento por departamento. O sea, sabemos cómo es la foto. ¿Sabes por cuánto perdió Juan Orlando en 2013 Cortés? Lo perdió por 161,000 votos. Y el 2017 lo perdió por 113,000. Ganó 48,000 votos. ¿Y por cuántos votos ganó la elección? Por 50. ¿Quién le dio el triunfo a Juan Orlando? Cortés. No fue la parte rural. La parte rural votó como siempre ha votado. Una elección normal, no era típica. Atípica fue el 2021. Porque ya Occidente se fue en contra del Partido Nacional. Cosa que no había pasado. Y fue una campaña bien hecha de fuera jo. ¿Verdad? Creo que esa campaña fue tan dañina, tal vez fue la mitad de dañina lo que hacer fuera Familión, porque esa es mucho más dañina. Entonces, ¿quién nos va a asegurar que el sistema va a ser bueno? La historia, Renato. Veamos qué cosas no han funcionado bien. O sea, los concejales, miren, son árbitros, respetémoslos. Eso, yo espero que el fiscal general, que lo que él hizo haya servido como una medida de presión para que estos tres se sentaran. Y no miremos al fiscal como alguien que iba a hacer algo malo. Al contrario, más bien los puso en su lugar y se pusieron de acuerdo. Qué bueno. Ahora, fiscal general, espero que cierre el caso. Porque si lo es abierto, queda abierto para meter un requerimiento fiscal, ya sea a Cosette o a Ana Paola, antes de la declaratoria. Que eso sería súper grave. Entonces, esperamos que el fiscal dé el paso que corresponde ahora, ¿verdad? Porque ya todo se resolucionó. Vamos a ver, entonces, aquí queda claro lo que comenzamos hablando al principio. Así es. Que ese TREP, que ese 5, 10, 15, 20%, es 20%, ¿verdad? 20%. Cuando hacen la primera proyección, tenga ahí, con el estudio de ustedes, los informáticos, los estadísticos, el reflejo de todo el país y no de uno o dos departamentos. Para ti es la clave, es la primera clave en esto, es lo que te he entendido, Jesús. Pero tiene que ser por separado, porque si tiras todo el país en conjunto, no sabes la ponderación, qué departamento que más transmitió. Vaya, te pongo un ejemplo, si el que más ha transmitido es Francisco Morazán, papi, va a salir barriendo a todo el mundo. Entonces ¿qué te va a decir el Partido Liberal con Narrala? Hey, Cortés no ha transmitido, ¿cómo que se declara presidente este hombre? O si transmite todo el ancho, ¿quién va a ganar? Rixi. Pongamos que el presidente será un hombre muy fuerte ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cuál es el comportamiento electoral en cada departamento. Y tenemos que tratar de decir, miren, esto es lo que va, por acá podría ser la proyección, o sea, todavía no se puede dar un resultado. Ya cuando tenés una proyección balanceada de un 80% en todos los departamentos, ya se puede estar hablando de tendencia, ¿verdad? Correcto. Y además, el TREP no tiene la discrecionalidad de decir, voy a transmitir solo este departamento. Entiendo que ahí hay consejeros electorales, hay directores del Consejo Nacional Electoral, gente contratada por el Consejo Electoral para que no quede discrecionalidad de la empresa que maneja el TREP. Bueno, ¿O cómo es este asunto? Ojo, pero sí, después tuyo interviene Mira, Faustino y después don Sigfrido. Yo hice una denuncia aquí en este programa, Sí. en el 2017. Hubieron 127 centros de votación donde solo se transmitieron las actas donde ganaba Salvador Narrala. O sea, hubo una manipulación de la gente que transmitió.
y nunca se hizo nada. Y ese es el problema número uno de Honduras. Tenemos una ley fabulosa y están a decir no, que la constituyente no es de constituyente. Nosotros somos desordenados. Y es momento que pongamos orden. ¿Y qué Si pasó alguien- con los otros consejeros que dejaron hacerse eso? Mira, si alguien hace algo malo en las mesas electorales o en la transmisión, que le caiga el peso entero de la ley. Ya es tiempo. Es tiempo. Y el fiscal general, por favor, póngase duro con este tema, con la gente que va a estar en esos lugares. Si hay una denuncia, la cual está bien documentada, esa persona tiene que pagar las consecuencias. Mira, los diputados han abusado históricamente para favorecerse ellos, en muchos casos, y de todos los partidos políticos. Entonces tenemos que ponerle un alto a eso. La voluntad del pueblo se respeta estrictamente. No es una cosa negociable. Y si la persona, si en ese lugar votaron 127 personas, y esas 127 personas, solo 14 votaron por diputados, pues solo 14 votos sacaron los diputados. No que vienen y miran cómo tratan de cuadrar para que tengan votación similares. Esas cosas tenemos que ver cómo las controlamos, Renato. Más adelante vamos a ir tocando el tema de los sistemas, y te digo de entrada, quien maneja la huella digital no puede manejar el TREP ni el sistema de escrutinio general. Bueno, ¿por qué te sonríes? Pero me lo explicas después de la pausa, en que también quiere intervenir don Sigfrido. Así que por favor, vamos a ir a la primera pausa comercial. Me ha parecido tan interesante que se me fue el tiempo. Yo pensé que eran las 7:33. Cuando miro el reloj en la pantalla, 7:42, 7:43. Así que la primera pausa y enseguida vamos a entrarle a esto. Estos son... No digo que es momento histórico, pero es un buen programa para entender, para comprender cómo es que funciona esa transmisión de resultados electorales preliminares, pueblo de Honduras. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en la avenida Juan Manuel Gálvez. Esta intercepción con el Boulevard Juan Pablo II, como usted puede observar, el tramo que se encuentra en reparación, en este se observa un tráfico bastante congestionado hasta este punto, así que si usted puede buscar rutas alternas es recomendable que lo haga. Mientras que usted se dirige desde esa avenida Juan Manuel Gálvez y va en dirección precisamente al Boulevard Juan Pablo II, esta vía está completamente despejada y es una excelente opción para que usted pueda dirigirse a su lugar de destino. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en Frente a Frente. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. Calidad e innovación transformando tu oficina. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Gracias por sus opiniones. A través de WhatsApp escribe un televidente, porque las empresas contratadas anteriormente han sido sinvergüenzas. Otro mensaje, vamos a ver, por impacientes, malpensados, con baja escolaridad, ¿qué esperamos? Escribe este ciudadano. Smartmatic también tuvo problemas en El Salvador y Argentina, además de Venezuela y Filipinas. Si hay evidencias y problemas, ¿por qué insistir con esta empresa? En Honduras causa tanto alboroto porque inconsistentemente el comportamiento popular practica la diferencia entre legalidad y legitimidad, y el peligro es el espíritu triunfalista del Partido Libre, busque legitimar a su candidata tal como lo logró con la presidencia del Congreso Nacional, 84 votos de Jorge Cálix versus 44 votos de Luis Redondo. 2013-2017 ganó Salvador Nasralla, entre más tecnologías, más fraude, escribe este televidente. Otra opinión, porque en el pasado se declararon presidentes con solo el 40% de las urnas escrutadas.
Se necesita que la empresa que provea el sistema del TREP sea parte de capaz, íntegra e imparcial, sin sesgos políticos. Smartmatic tiene demasiadas demandas y acusaciones y a través de X también opinan nuestros televidentes. Marco escribe: si la transmisión de la empresa no es independiente económicamente, no está demandando en otro país, no estuvo en elecciones tipo Honduras antes y más con Jo, y no es socio de ningún político catracho, pues bienvenido. Escribe Nabel Tilobo: por los antecedentes, la combinación de problemas logísticos, denuncias de intencionalidad política y el contexto de desconfianza ciudadana por situaciones estructurales es lo que genera un clima de alta tensión alrededor de las transmisiones y resultados electorales. Y un mensaje más, Aníbal Montoya escribe: hemos practicado la democracia al menos en 10 procesos eleccionarios generales e internos. Aprendimos, entre otras cosas, a contar los votos que se transmiten. En algunos casos los datos no cuadran, en otros se declaran ganadores los que terminan perdiendo. Incertidumbre y duda, escribe el televidente. Muchas gracias, sigo opinando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Bueno, Faustino. Bueno, primero agradecer los invitados que vinieron, que principalmente los recuerdo yo como gente que siempre criticaba nuestro sistema, y es muy importante lo que la mención que hizo primero Jesús, porque a raíz del problema que Jesús manifestó aquí, es que nosotros hicimos un sistema de balanceo, precisamente para que cuando se mostrara la muestra electoral estuviera estable. Lo que Jesús menciona, que el camino recorrido nos tiene que enseñar a adoptar esas buenas prácticas, a adoptar lo que funcionó, fue lo que ha venido avanzando. Lastimosamente, esa experiencia todavía no la tiene el Consejo, es un Consejo joven, como está diciendo Jesús. Y voy a hacer otra observación, y aparte de un Consejo joven, es un Consejo débil técnicamente, porque la mayoría de técnicos que estaban ya no están ahí. Entonces, eso permite que pase esos problemas que han tenido. No importa que sean jóvenes, con tal que sean capaces, independientes, comprometidos con la democracia. Claro, o sea, pero le digo, ese camino fue el que nos hizo ir cambiando las cosas. O sea, aquí tengo una tabla donde se muestra todas las elecciones que nosotros participamos, qué tecnología se utilizó, qué se transmitió, cómo se hizo y por qué se iba haciendo cada una de esas cosas. En el 2008 se hizo una transmisión por medio telefónica, que trabajaron los técnicos de los partidos políticos en diseñarla, se contrató una empresa, la empresa hizo la transmisión y la divulgación de estos resultados. Se transmitió el 48% en una interna con 2 partidos, la primera vez que había un sitio de divulgación de resultados que te mostraba de dónde venía esa información. Es bueno hacerles notar, Renato, que yo todavía conservo todos los audios de esa elección. Desde el 2008, conservo cada llamada que se realizó desde cada mesa. Fíjese bien, un 48%, ¿verdad? Solo era a nivel presidencial, de un 78% de cobertura telefónica que había a nivel nacional. Luego las elecciones del 2009, elecciones complicadas, ahí estuvimos todos, controversiales, hicimos lo mismo, una transmisión de voz, y eso, había siempre un 78%, logramos transmitir el 61%, utilizando teléfono. Hasta ahí, TREP. Aquí funcionaba también el escrutinio en paralelo, ¿verdad? Y una cosa avalaba la otra, y hasta el 2009 vino la auditoría internacional, que también ellos procesaban los datos y contrastábamos los 3 resultados.
El 2012 ¿Y coincidieron esas auditorías? coincidieron Bueno, totalmente. es bueno hacer una pausa en eso. En el 2009 nosotros solicitamos como partidos políticos que lo que se hacía el escrutinio era totalmente separado a lo que era el TREP. El TREP. O sea, el TREP tiraba un resultado y bueno, se metía en su caja y el escrutinio empezaba en cero. Y empezaba a meter todo. Y una vez que terminaba el escrutinio, se hacía un match y tenía que ser igual. Así Sí. de sencillo. Sí. Ok, en el 2013 nosotros hacemos un cambio ya tecnológico, ya transmitíamos imagen. Aquí en el 2012 hicimos una prueba, no sé si recuerdan ustedes, que ya transmitíamos el formato TREP, que fue la primera vez que transmitimos una imagen, o sea, desde el centro o desde la mesa al centro de procesamiento. Ya en el 2013 transmitimos el acta y aquí se convierte, aquí de esto deja de ser el TREP y pasa a ser el sistema integrado de divulgación electoral. ¿Verdad? Entonces aquí ya este resultado no era un TREP, era un resultado con actas procesadas, escuche bien, que daba un resultado oficial. Pero mire lo interesante de esto, habían más de 46 tipos de reglamentos o casos de uso para el acta, que se le aplicaban al acta en ese momento. O sea, y habían 4 verificaciones, yo no sé si ustedes lo recuerdan, primero una digitación, una segunda digitación, si eso no daba match, iba a una tercera verificación, y si eso no verificaba, iba a una cuarta verificación, a una auditoría. Todo eso, Renato, pasaba desde que usted transmitía el acta hasta que esa llegaba a una página de divulgación, 1 minuto y 47 segundos por acta. O sea, hicimos un trabajo muy eficiente y esto fue lo que logramos transmitir. 68% a nivel presidencial, a nivel de diputados 41%, a nivel municipal el 71%. Transmitíamos los 3 niveles electorales el mismo día, en ese mismo tiempo, y se procesaba todo eso. Ahí teníamos una cobertura ya del 86% en temas de telecomunicación. El 2017, la primaria, aquí está la primaria, 3 partidos, aquí sí MAPA hizo el procesamiento completo. 65% a nivel presidencial, 51% a nivel de diputación y 63% a nivel municipal. Aquí está lo que, y aquí sí hubo un crecimiento en la cobertura, ¿verdad? Y fueron 3 elecciones. Esta es la elección del 2017. Fíjense bien el problema del 2017. Aquí le estoy hablando de transmisión, no procesamiento, ¿verdad? Transmisión es la mejor transmisión que ha habido a nivel presidencial en la historia, un 71%. ¿Qué fue lo que complicó el sistema? Que esa parte no la hacíamos nosotros, era quien procesaba las actas. Fíjense ahí. Si nosotros hubiéramos hecho esa elección, se hubiera dado un resultado de arriba del 30% en el primer corte. Pero ese primer corte no llegó, sino creo que hasta las 1 o 2 de la mañana, por los problemas que tuvo la empresa que hizo la recepción. En la siguiente lámina, está la siguiente lámina. Y recordemos algo, en el 2017 ustedes estaban contratados para la general. Así es. Y fueron desestimados ellos, Sí fue. porque el Partido Liberal y Libre dijeron de que esta empresa, que Faustino era cachureco. Te voy a corregir, no fue el Partido Liberal y Libre. Es más, la observación es, Libre nunca se quejó de Mapa Soluciones. Quien metió las notas fueron el Partido Nacional y el Partido Liberal. ¿Y qué empresa fue la que al final fue adjudicada a esa transmisión? Era la empresa que hacía la auditoría. Es que no fue una empresa, fue Theodore Dale, Fue el que era el auditor que era el contrataba el auditor. Consejo Nacional Electoral, que era un peruano que ya falleció. Es ahí cuando tuvimos un problema, tú Así y fue, yo, así fue. porque me sentí utilizado, Así pero fue. tú no participaste en No, esa elección. no participé. Descartaron a Smartmatic y te descartaron a ti como Mapa Soluciones. Exactamente. Entonces, ahí el proceso lo hizo el tribunal con Ahora, consecuencia. mira Renato, en el 2017, en 30 días, lograron montar un sistema. Por bien o por mal funcionó. Funcionó. O sea, el sistema en sí, lo que hace es que recuerden algo, el sistema en el Consejo Nacional Electoral lo que hace es contar el resultado de las actas, no interpreta, no, él cuenta nada más, es como una hoja de Excel. Si eso lo pueden hacer en 30 días, ¿cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral, y no es culpa de los actuales, porque como dice Faustino, hay gente muy nueva ahí, no ha podido desarrollar en 4 años un sistema propio y no estaríamos en este problema de desconfianza? Es un sistema del Consejo Nacional Electoral. Sí. O sea, agarrar a las personas, mandarlas por el anuncio a New Horizon a que los capaciten bien y que sean buenos desarrolladores y tener un sistema hecho por nuestra gente. Entonces, ¿te va a costar qué? 25 o 30 millones de lempiras los 4 años
y nos venía a pagar 400 millones como se paga el día Bueno, de hoy. pues es una buena sugerencia para que aprendamos de los fracasos que hemos tenido. Ahora seguimos con la elección primaria del 2020. No hubo ninguna transmisión, no hubo ningún sistema, no se implementó nada. ¿Cierto? Y nadie se acuerda de eso. Fíjate que es cierto. No hubo Ay. nada de eso. O sea, retrocedimos los 15, 16 años de avance tecnológico a tener una implementación nula. ¿Y cómo se hizo? Recuérdame. Yo No, creo que vinieron las actas y se vinieron las escanearon, actas, yo creo que alguien hizo algún proceso de ¿Y sumatoria. hubo alboroto ahí? No, porque como en primarias y ya se sabía. Primarias no, creo que no había competencia entre los partidos. Ok. Ahora vamos a la elección del 2021. Ojo, hay que diferenciar dos cosas. Para mí, la elección del 2021 fue una fiesta cívica en participación ciudadana. Hasta ahí. Hasta ahí dice Jesús. Pero tecnológicamente fue el retroceso más grande que ha tenido el país en implementación tecnológica y de soluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque se deshizo todo lo que se hacía anteriormente. Le voy a explicar, Renato. MAPA no solo manejaba el proceso de conteo, es más, le voy a decir, nosotros teníamos el contrato de la logística, del empaque, de cómo iba todo, porque todo de todo ese entorno depende la buena funcionalidad del sistema. ¿Cómo es esto? Fíjese bien. Si un acta no llega a la hora o al lugar que tiene que llegar, usted no puede transmitir en el sistema, entonces el sistema no le sirve. Entonces, por eso nosotros decidimos automatizar todos los procesos para garantizar que eso no fallara. En el 2017, en la primaria, fíjese bien lo que hicimos, creo que tú estabas ahí, hicimos un simulacro grandísimo con más del 60%, el último simulacro. Despachamos el equipo a campo, al 60% de los centros de votación, hicimos actas de simulacro, se transmitieron y se volvió a traer el equipo a nivel central. Se distribuyó 6 días después a los centros de votación, Renato, y no llegó una sola acta equivocada ni tarde. Eso era porque el TSE en ese momento estaba apoyada en todos esos sistemas. Se sabía cuando una maleta, qué material, a qué horas había salido, quién la había recibido, si ya estaba en el centro de votación, si ya estaba instalada, si estaba prendido el equipo. Todos esos controles se tenían. Y a partir del 2020 se dijo que todo lo anterior no servía. Y se desechó y no se implementó ni sistemas de bodega, ni sistemas logísticos, ni ningún sistema de apoyo al sistema principal, que es el TREP y el de conteo y el de escrutinio. Entonces, todo eso no se hizo. En el 2021, ¿qué tenemos? Que fue una participación masiva, pero lo que tuvimos en transmisión, y esto no lo digo yo, lo dicen los informes de la OEA, los informes correcto, así es. 16.1%, se transmitieron 2.945 actas. Escuche bien, 16.5%. El 62% de las actas no fueron transmitidas. Este 62% es lo que cumplió el biométrico, el biométrico que se implementó, y estas fueron las actas no transmitidas. Y de eso nadie dice nada. De otra cosa que nadie dice nada es que menos del 50% del equipo tecnológico llegó a los centros de votación y a las mesas. Eso nadie lo dice. Imagínate. Pero ahí está en esos informes. Cuando nosotros garantizábamos por lo menos 48 horas antes que el equipo iba a estar disponible en cada mesa. ¿Qué universo representa esas actas no transmitidas? 15.348. Ahí está la elección. 84%, ahí está toda la elección. Ahí está toda la elección. O sea que sin la transmisión... Es que que sí. no incidió en nada las actas. Sí, al final no incidió en nada, sí, pero no es saludable. No es saludable. No es una buena práctica. Claro, así es. Hay ejercicios que son buenos. Vaya, lo que dice Faustino, que hicieron en el 2017, a mí en lo personal no me pareció, porque era poner demasiada carga sobre una empresa. Imagínate, ellos tenían sistema, tenían toda la distribución, la logística. Entonces, ¿qué pasaba si fallaban alguna empresa? Se nos iba para abajo la elección. Entonces, para mí, en lo personal, yo creo que era un riesgo demasiado grande. Ahora, pero Jesús, te voy a hacer un apunte, una observación. Pero nosotros hacíamos pruebas un año antes de la elección, estábamos probando todos los sistemas. Sí, un año antes. A lo que te quería mencionar es, el día de hoy una empresa de transporte, tú mandas una caja de aquí a Ceiba y la persona viene y te la escanea, se la lleva y cuando entrega ya, la escanea. O sea, es así de simple, Renato. O sea, no es que, Dios mío, es que es una ciencia, no es ninguna ciencia.
un código QR en cada maleta, iba escaneando y se veía la hora que salió y todo eso. Más adelante vamos a ver un cuadro que le envié yo a Carlos Andino para que miremos la trazabilidad en la información. Si quiere, con esto resumo que el entorno electoral en realidad no se basa en implementación tecnológica en el conteo de actas, se basa en implementación logística. O sea, el proceso electoral comienza desde la convocatoria de elecciones, desde el manejo del cronograma electoral. Y todo eso nosotros lo teníamos automatizado. Para todo había sistemas, para todo había alarmas, para todo había un contador de tiempo. Si no se tenían las papeletas, qué contingencias, si fallaba un equipo, cómo se iba a mandar información. Y eso lo probamos, ojo, y lo probamos no solo nosotros. Yo tengo videos, por ahí un día de estos se los voy a mandar, donde un año antes estábamos compitiendo con las otras empresas, con Indra, con Smartmatic, probando equipo. Las 3 empresas juntas en mesas, probando el proceso electoral. Yo lo recuerdo. Probando el proceso electoral. O sea, por eso le digo que ese aprendizaje no debería de votarse. Le voy a decir algo de lo que yo me siento orgulloso en realidad. El sistema que nosotros hicimos de la fragmentación de los resultados y la digitación anónima recibió premios internacionales. Porque era imposible que un digitador supiera a quién le estaba digitando un dato o siquiera de qué acta era ese dato. Pero como lo que no conocemos nos confunde o nos da miedo, fue criticado también y se dijo que eso era malo, que era malísimo. ¿Y en qué se diferencia esto con lo que hizo Maduro en las últimas elecciones? Que Europa Occidental, Estados Unidos y todas las democracias saludables o medianamente saludables dijeron que ahí el ganador era el otro y no Nicolás Maduro. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahí se utilizaron máquinas también. Le voy a hacer una observación simple y práctica. El Partido Liberal en la elección del 2013 tenía sus actas, sus copias de actas, y no solo esas, las que se les transmitían al mismo tiempo que llegaban al CNE, se les transmitían a sus servidores. El Partido Nacional también, el Partido Libre también, o sea, podían cotejar las 3 actas, pero ahorita tenemos un conflicto en Venezuela. Hay un partido con unas actas y el CNE con otras actas. Aquí nunca pasó eso. Le voy a hacer una aseveración, Renato, ahorita. De todo lo que se habló, de todos estos procesos fraudulentos que les metimos esa etiqueta, no hay siquiera una sola acta que se haya mostrado que se ha cambiado. Una sola acta de más de 186,000 documentos que nosotros procesamos. No hay una, porque hay mecanismos de seguridad en el acta que sí llevaban, miren que me cambiaron esto, pero era un acta escaneada, era un acta falsa la que traía. O sea, no hay una sola acta que diga que alguien tenga la prueba que se cambió o se modificó en los sistemas. Esa es la gran diferencia. Ok, don Sigfrido, usted tiene algunas observaciones tanto para Faustino como para Jesús. No, yo realmente he sido testigo presencial de todo lo que han estado planteando y precisamente platicábamos hace un momento que realmente coincido totalmente que lo que ha venido produciéndose es una degradación de los sistemas. Se han hecho esfuerzos enormes, se ha invertido millones de lempiras en desarrollar procesos, normas, procedimientos y los desechan como que... Como si fuéramos ricos. Así es. Como si fuéramos un país rico, riquísimo. Y lo peor es que no lo sustituyen por algo, sino que simple y sencillamente se deja de hacer. En cada elección comenzamos de cero. Así es. Entonces, el planteamiento que hacía Jesús, realmente desde hace tiempo lo hemos platicado entre los gente que más o menos manejamos el tema de informático electoral. Ya es tiempo que el tribunal desarrolle su propio sistema. No puede seguir dependiendo de proveedores externos, porque a la larga, por ejemplo, Smartmatic puede tener un sistema al 100% confiable, pero tiene un grave problema.
no se puede auditar, no se puede abrir, no se puede ver los programas. Entonces, usted no puede determinar si realmente ese sistema es funcional o no. Y además, nadie puede tocarlo, solamente el proveedor. Eso le limita enormemente la seguridad, la transparencia, la trazabilidad del... El código fuente. Sí. Una vez nosotros hicimos un ejercicio con Cifrido, hablando ya del 2010, 2013, que corrimos línea por línea. Estuvimos toda una tarde. Entonces, cuando vas corriendo línea por línea, te va diciendo, te aparece la pantallita donde tienes que ingresar los datos, entonces te va armando la base de datos y vas viendo todo lo que sucede. Miren, la base de datos, nosotros lo apuntaba Faustino, porque la verdad que hay cosas que uno no recuerda muy bien. ¿Quién contrataba al Database Manager, al gerente de la base de datos? Y era el Consejo Nacional Electoral, porque la data es del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿qué pasa cuando tú manejas la base de datos? O sea, tú tienes toda esa trazabilidad, a qué horas entró la información, qué usuario hizo un cambio, y nosotros usamos siempre la base de datos de Oracle, que es bastante estable, bastante fuerte. Entonces, el día de hoy entiendo de que no la maneja el Consejo Nacional Electoral, al punto que si tú te metes a la página del Consejo Nacional Electoral, esta elección 2021 no existe. ¿Por qué no existe? O sea, si los datos deberían estar ahí, o sea, vaya, nosotros que nos gusta estudiar el tema de resultados y ver el comportamiento de la población, ya no lo podemos hacer. Y es parte de transparencia, debería estar ahí. Entonces, ¿por qué ya no está? Estuvo arriba, pero lo bajaron hace 6 meses. Ok, miren, se nos han atrasado los tiempos del cronograma. Pero bueno, si el TRE fue adjudicado en septiembre en la elección de 2021. Pero eso no es bueno. O sea, claro que no es bueno. Es que recordemos eso, ¿verdad? Que el que alguien no haya hecho malo en el pasado no es un Estoy de acuerdo. antecedente. Y además, yo me pregunto, después de las elecciones generales, ¿qué pasa haciendo el Consejo Nacional Electoral? Es que no le dan presupuesto. Fíjate que, pero hay que hacerlo. Correcto. Fíjate que el Consejo Nacional Electoral aparece unos 7 u 8 meses antes de las primarias y el resto del tiempo. Miren, estas elecciones que hemos pasado, estas experiencias que hemos atravesado los hondureños, es para corregir eso. ¿O es que será que las élites políticas les fascina para la manipulación de los procesos? La única explicación que tengo yo. Renato, no solo ahí. No sé si le pueden dar atrás a esta lámina, le quería dar la información. Mira, el tema de los distritos electorales. O sea, ¿hace cuántas elecciones viene hablando de los distritos electorales? ¿Por qué te digo eso? ¿Cómo vas a contar una papeleta con 23 candidatos por partido? ¿Y cuántos partidos hubieron en la elección pasada? 9. O sea, se te perdés. Tiene que haber 1000 errores ahí. Una sábana. O sea, es una sábana. Y siempre hemos hablado de la sábana. Si lo haces por distrito electoral, entonces ya son 3, 4 personas por distrito electoral. Entonces es fácil contabilizar eso. Y es más representativo, ¿verdad? Porque es una persona que es de mi comunidad y me va a representar a mí. No que ahora tenemos 23 fregados, que es, o sea, es una sábana. No Jesús pidió la lámina anterior a la que tenemos en pantalla, por favor, facilitémosla. Okay. Si te fijas, siempre el nivel de diputados es más bajo. Siempre es más bajo. ¿Por qué? Porque es bien difícil. Si fueran distritos electorales, serían casi igual todos. Pero como no, entonces siempre va a ser más bajo porque es bien difícil contar diputados. Entonces ya hay gente 2, 3 de la mañana que terminan de contar diputados, dicen, ya no va a transmitir, ya, nos vamos a la casa. Miren, si no estamos a tiempo porque se ha atrasado todo esto, pero todavía hay un margen de tiempo para que este proceso electoral salga con un mínimo de calidad. Sí lo hay. ¿Estamos a tiempo? Sí lo hay. Lógicamente tiene que haber presión de los medios, sociedad civil, principalmente los actores políticos. Tienen técnicos, tienen especialistas que pueden aportar a construir una buena solución. Todas estas soluciones no fueron construidas por MAPA, fueron construidas en consenso con el TSE y los partidos políticos y sus técnicos. Ahí los tengo en muchas fotos a ustedes participando de esas reuniones. Quiero hacer una observación, Renato, también. Primero, no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, no porque sea empresario y mire la parte comercial, pero piensen una cosa, ¿qué pasa con un Consejo Nacional secuestrado por un gobierno y administrando totalmente la elección? Es la misma receta para el caldo de lo que sucedió en Venezuela. Entonces siempre es bueno tener un externo, un tercero, que pueda participar de una manera de no estar comprometido políticamente. ¿Tú estás comprometido políticamente, Faustino? Gracias a Dios no. Tengo, a raíz de lo que he trabajado, he hecho muchos amigos, conocidos
con los cuales platico, ahora me ven más como un consultor electoral. Yo siempre sigo, mi empresa sigue funcionando siempre y fabricando soluciones electorales. Pero no, la verdad que no tengo un compromiso. Tengo muchos amigos. ¿Qué pasa? Estamos en Honduras, un país pequeño. Cualquiera puede llegar a un primo, a mi mamá, a mí. Pero eso no quiere decir que yo tenga un sesgo político. ¿Tienes algún momento en tu participación como empresa en estos procesos electorales que te avergüenza y que te has hecho alguna autocrítica? Fallé. Oh, sí, no uno, varios. Y principalmente fue por no haber insistido más en lograr un poquito más de transparencia. Fíjate que una vez yo di la idea en el TSE de que quería incluir en la empresa a técnicos de los partidos, o sea, no en el desarrollo, no, yo los voy a traer a mi desarrollo, mándeme a un técnico que se siente aquí con los míos y transmitir ese conocimiento, pero no fue bien aceptado políticamente. Y otra vez yo pedía, aparte del Consejo Consultivo, una comisión técnica internacional, que sí tuvimos un ensayo, y ustedes creo que lo recuerdan, cuando vino la gente del TSE de Guatemala, que se juntaron con nosotros, más de 5 técnicos, gente del TSE de Panamá y de República Dominicana. Entonces, ¿te has prestado alguna vez para una manipulación? Tú sabes que si me dices, no, porque no te conviene decir que te has prestado a una manipulación, que alguien puede llamar aquí y le damos cabida y te va a decir, no es cierto lo que estás diciendo, Faustino. Por eso mi pregunta directa no es ingenua, él sabe a lo que se expone con su respuesta. claro. ¿Te has prestado como empresa alguna manipulación de alguno de los partidos en los procesos que has participado? Nunca, hay cosas que uno quiere hacer por proteger el proceso y más bien yo siento que por eso me alejaron de los mismos. O sea, le soy sincero, creo que Faustino y Mapa Soluciones en Honduras no tiene un futuro prominente porque la clase política no le conviene la transparencia. Y es más, si alguien aquí puede llamar y decir que yo he modificado un dato o algo, y lo otro es la imposibilidad. Jesús sabe cómo se maneja la empresa. Yo no manejaba nada técnico, no tenía acceso a bases de datos, no tenía acceso a la gente que contabilizaba y hacía esto. Y le hago otra observación más allá. Todas las denuncias de fraude que se han hecho, que vienen a pegar a la autoridad electoral o a la empresa, ninguna habla del sistema. Hablan de reposición de actas, hablan de compras de funcionarios en las mesas, hablan de cambios de actas. ¿Y dónde sucede eso? Fuera del sistema. ¿Y quién maneja fuera del sistema? Los partidos políticos. Entonces, yo le aseguro y doy la cara por cada uno de los empleados que yo tenía, que al final solo quedamos, ya era internacional porque solo quedamos 4 hondureños trabajando en la empresa, pero le aseguro que ninguno de ellos se prestó para nada de esto, incluyendo a mi persona. Y lo mejor que pudo haber pasado, que ahora lo agradezco a Dios, es haberme retirado del proceso del 2017, porque eso me ha permitido estar acá y hablar con este interés y esta certeza. Es que me estoy acordando del 2017, ¿sí? Tú no participaste No, en el 2017. Ujú. ¿Vas a participar esta vez como empresa? Como le dije, tengo el interés de que se haga un proceso transparente. Ok. Tengo el interés de que sea un proceso transparente. No creo que sea conveniente, porque otra cosa que yo siempre he mantenido es que el proceso democrático en Honduras tiene que continuar, y tiene que continuar sin ruido. Y si en este momento es mi empresa, soy yo el que presta ruido, pues serviré como un asesor más para la sociedad civil, para quien vea importante mi criterio, pero yo creo que el proceso hay que dejarlo andar. Felicito mucho lo que hicieron los concejales, alegra, da tranquilidad y hace que la democracia siga caminando, que eso es... ¿Tu empresa ha participado en otros procesos fuera de Honduras? Claro que sí, participamos en El Salvador, no ganamos, después nos llamaron a hacer algo ahí vinculado al proceso, participamos en Ecuador, tampoco ganamos, pero sí hicimos algo ahí, y participamos mucho en Panamá, pero Panamá desarrolla su propio sistema, entonces nos contratan como consultores. Te escuché diciendo a ti antes de que intervenga otra vez don Sigfrido, algunas expresiones contra Smartmatic que te hacen generar dudas. Es que Smartmatic lo que le hace mucho daño es la bulla que hay alrededor de ella, ¿verdad? Porque Smartmatic es una empresa
que históricamente nació en Venezuela, y no lo dije atrás de cámaras, lo dije ahí porque Smartmatic fue señalado, vaya, que le dio una casa a esta señora que le mencioné en un inicio. Smartmatic ellos mismos dijeron de que se había inflado en 1 millón de votos la elección para la constituyente en Venezuela. Entonces, si tú operas un sistema, ¿cómo decir que se infló si tú lo estás operando? O sea, tú simplemente le dices a tu contratante, no lo voy a hacer. Simplemente, y me retiro. Es decir, no, mejor sin resultados, no te sin resultados, que vos querés aumentar 1 millón de votos y no te lo voy a hacer. Ok, miren, preguntas claves antes de irme a la pausa, con respuestas breves. Como el ABC, a partir de hoy, en que supuestamente el Congreso va a ampliar el plazo para que adjudique el TREP, el Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el ABC? 1, 2, 3, para que este proceso, en el que se ha alterado el cronograma electoral, yo digo, si tiene la calidad al 100%, bienvenida, pero que tenga un mínimo de calidad que nos haga pensar que los resultados de las urnas es estrictamente el reflejo popular y que la proyección que haga el TREP es justamente lo que el pueblo votó. Bueno, yo veo que con este nuevo acuerdo entre los consejeros, se fueron rápidamente y regresaron a lo que se hacía antes. Un TREP no vinculante y un escrutinio general y definitivo, que es el que va a marcar el resultado. Ahora, con cuidado y con buenas prácticas. Una observación, y no para meter más ruido, sino que como técnico y especialista lo hago. Este sistema TREP es el que menos validaciones y verificaciones ha tenido en la historia de Honduras. ¿Con el 2021? Sí, con el del 2021. O sea, es en lo que menos corrección. O sea, hay 3 validaciones del acta nada más. Y ya estuvo. Y si esas están correctas, ese resultado se va. Pero tenemos el otro sistema que han decidido, que es el monitoreo de actas, que ya lo hicimos también en 2013, y también tienen el escrutinio general y definitivo. Para mí, eso va a ser el rescate del proceso electoral. ¿Y tú? Tú pedías un A, B y C, es fácil. El arquitecto, el ingeniero y el constructor. ¿Quién es el arquitecto? Es quien hace los términos de referencia, cómo hacer toda la parte de lo que menciona Faustino, que es como una consultoría en la cual va a decir, este es el tema de seguridad, va a estar planteado bajo este esquema, tanto de firewalls, tanto de tipo base de datos, tanto de desarrollo de programación. Tienes que decir todo el esquema informático. Luego el ingeniero que te va a decir, esta es la infraestructura que necesito para poder montar todo esto y que no vaya a fallar porque hay un tráfico de esta magnitud. Y obviamente el albañil, el constructor, que es el que vas a poner a desarrollar. Es tu A, B y C. Pero eso solo es la parte informática. Y nuevamente, lo más preocupante el día de hoy, yo no siento que es la parte informática, porque la parte informática al final solo cuentas actas. Es el tema de la logística, por lo que pasó el 9 de marzo. Sí. O sea, lo del 9 de marzo, yo soy bien poco de buscar culpables, yo soy mucho de, no salió bien, ¿cómo lo corregimos? Y yo no siento que el Consejo Nacional Electoral le ha dicho, ok, pasó algo malo y lo vamos a corregir. O sea, es un tema de mejorar, la mejora continua. Y eso es lo que tenemos que presionar a ellos. Y ahí ustedes, los medios de comunicación, Renato, tienen que van a hacer un papel fundamental. ¿Por qué? Porque tienen que darle seguimiento el último mes. Ustedes tienen que devolverse casi un veedor adentro de todos esos lugares y estar viendo los cronogramas y ver cómo va la ejecución y si hay atrasos. Porque Correcto. si ustedes hubieran visto eso, que pasó el día de la elección, que no habían salido todavía las maletas, ustedes hubieran levantado esa bandera roja. Ok, don Sigfrido, Sí. el ABC. Para mí es fundamental, primero, revisar todo esto que planteamos, la degradación y tratar de buscar por lo menos un posicionamiento intermedio, por lo menos para darle seguridad al sistema. Porque así como está a este momento, ya vimos que los informes de las misiones de observación electoral hablaban de 6.000 actas inconsistentes en la elección de 2021, sin embargo fueron contabilizadas y eso genera incertidumbre, ruido en el sistema. Entonces hay que trabajar esos temas, de definir los protocolos que se van a seguir en cada proceso
y establecer las responsabilidades compartidas entre los tres partidos, porque también con este problema del 9 de marzo se ha hablado de una persona de Libre que la sacaron de Lima para manejar la bodega de los equipos, perdón, del CLE. De las maletas. De las maletas. Qué Y tecnológico que todo. ahí se produjo toda la Sí. distorsión. Entonces, si vamos a manejar puntos sensibles del proceso, tiene que haber participación de todos. Por otro lado, yo veo, por ejemplo, el Consejo Consultivo, yo no escucho que aparezca por ningún lado. Sí. Y eso ha sido... Cosette, Ana Paola, Marlon, es cierto. ¿Y el Consejo Consultivo? Es cierto. ¿Y el Consejo Consultivo? Con todos los problemas que he tenido, pero no debemos tener regresiones tan absurdas, porque a mí me parece que ponerse de acuerdo para el nombramiento del Consejo Consultivo es elemental. Es una sugerencia reflexiva y respetuosa, correcto. ¿Quién manejó la transmisión en el 2021? Acuérdame. El 2021 la manejo de Smartmatic. Smartmatic. Sí, sí, Smartmatic. Y tú dices que es la elección que menos problemas presentó en esta área. No, fue la que más problemas tuvo en la parte logística y en la parte de implementación. Bueno, ahí está, transmitió el 16.4%. Ok. Sí, solo quería que lo dijeras. Sí, tú. sí, sí. Muy bien. También es de hacer notar algo. Aparte del Consejo Consultivo, debería estar nombrado, y esto como una observación, antes de la evaluación de las empresas, para que sean parte de y que sean veedores de eso, igual que la observación internacional. Eso le daría fortaleza a la decisión que tome el Consejo. Y otra cosa también, Renato, la confiabilidad la vas a ganar porque cada quien tenga un rol muy profesional y muy claro de su operación. Por ejemplo, quien van a manejar el tema de la huella, ¿para qué sirve la huella? Pregunto yo. Es un tema de auditoría que tiene que cuadrar con el acta. Sabemos de que no está pegando el 100%, entonces es una tecnología en desarrollo, le llamamos nosotros. Entonces, la empresa que lleve la huella digital no puede ser la misma empresa que haya el TREP, ni puede ser la empresa que haya el escrutinio, porque lo que puede hacer es terminar cuadrando resultados. Entonces, tú lo que quieres saber es, si aquí en esta mesa vinieron 140 personas a votar, más 8 o 10 personas de mesas electorales, y el custodio 11, entonces cuando tenés el acta, ahí iría a cuadrarle el mismo número. Correcto, solo permítanme hacerle esta pregunta. Un minuto más, productor, para que nos vayamos a la pausa. De 1 a 10, aquí no tienen que alargarse. ¿Qué nivel de optimismo tienes, así como están las cosas, para que tengamos un proceso electoral con un mínimo de calidad? No, Renato, es que le puedes poner 10 si hay voluntad, es que no es nada del otro mundo. El tema es que tenemos que primero dejar de contaminar el Consejo Nacional Electoral, pedir a los concejales que hagan su trabajo de árbitro y poner al equipo a ejecutar. No Pero es nada del otro compláceme, mundo. ¿qué nivel de optimismo tienes? No, yo te digo un 8%. Un 8. te diría yo. ¿Tú, Faustino? 7. ¿Y usted, don Sigfrido? 5 y tratándolos bien 6. 5.5 le iba a decir, tratándolos bien 6. Pero mira, es que si no hay voluntad política para evitar un desastre, el desastre lo tenemos asegurado. Y aquí la reflexión esta mañana es, si hay políticos de cualquier partido que están pensando en la manipulación y no tienen voluntad para que estas elecciones sean libres, honestas y salgamos bien librados, ¿saben qué están haciendo? Solo multiplicando la pobreza de Honduras. No les da lástima ese montón de gente que migra para todas las latitudes. No sienten un mínimo de vergüenza. Y mi reflexión es para todos los políticos. No tienen vergüenza del lugar que ocupamos en el mundo. De esas escalas de mediciones que siempre estamos en la cola. No les da vergüenza que en este momento, y no es que esto ha surgido ahora, si esto viene de atrás, hayan madres y padres, hogares que sacrifican ellos comer 1 o 2 tiempos. Ahí surgió un estudio de la universidad el otro día, para que coman los hijos. No sienten vergüenza. Y no se dan cuenta que esta inestabilidad política a que nos someten ustedes
es gran causante de estos problemas de pobreza de Honduras. Yo te digo, no te molestes, así hay que tratarlos. Así hay que tratarlos, Jesús. Mira el tema de las imprentas. No les han pagado todavía. Así hay que tratarlos. Deben sentir vergüenza, clase política. Yo sé que no solo ustedes son los culpables, y aquí todos tenemos nuestro pedacito de corresponsabilidad en la de Honduras de hoy. Pero ya lo de ustedes es el colmo, por favor. Queremos elecciones con calidad. Y qué bien que los cristianos católicos y evangélicos marchen, oren y le pidan a Dios iluminar los cerebros de nuestra élite política. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Desde que comienza el día, tu estilo tiene que destacar. En Carrión encontrás moda para cada momento. Descubrí lo nuevo y viví tu estilo en Carrión, donde la moda siempre va con vos. Continuamos con Frente a Frente gracias a La Curazao. Tu mejor compra comienza con una Credi Oportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El portal de noticias, sunota.com, destaca en su principal portada: no volvieron a clase 107 universitarios hondureños asesinados en 10 años. Pepe Lobo, oposición ganará elecciones y no descarta victoria de Nasrallah. Prórroga para contratar el TREP se aprobará este jueves en el Congreso Nacional. Estas y más noticias en tunota.com. Y tenemos otra noticia también. Diplomático hondureño denunciado en Corea rompe el silencio y cuenta su verdad. César Padilla pidió disculpas al pueblo hondureño y a la presidenta Xiomara Castro por lo ocurrido en Corea del Sur. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Más mensajes, escribe un televidente. Hola Renato, a Jesús Mejía. ¿Por qué entonces la OEA sugirió repetir las elecciones del 2017? ¿Y por qué se cayó el sistema tantas veces? Escribe ese televidente. Buenos días a los panelistas, con el respeto de ustedes, eso se resuelve con una ley, que no se den por ganadores los políticos, que lo hagan después del 80%, esto es tendencia. Si lo hacen antes, que se presenten con la ley. Más mensajes. Dice, como alguien que violó la Constitución y está siendo investigado por actos graves de corrupción puede estar ahí haciendo un análisis en un tema de importancia para la democracia. Vamos a ver otro mensaje. Saludos, excelente programa. El pueblo está preparado para votar masivamente, más aún con la claridad del proceso tecnológico. Otra opinión: con datos se deben explicar los resultados de cualquier problema social y esos datos deben tener el respaldo de empresas confiables. No permitan que acomoden resultados que perjudican al pueblo con estadísticas inventadas, escribe el televidente. Muchas gracias. Sigo opinando también a través de nuestra cuenta en X. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Estas pláticas que tienen son las que yo quisiera que también salieran al aire. ¿De qué estaban hablando? ¿Ah? Bueno, primero que la elección del 2021 no fue Smartmatic, fue MSA. Sí, saltamos. No fue Smartmatic, fue MSA. Ah, fue MSA. Sí, y fue una empresa que no presentó garantías, que falsificó documentos y aún así la adjudicaron. O sea, cuando se pumpunean el pecho, que es la mejor elección, Renato, fue una acción bien oscura. Y a mí que me llamen ahorita quien estuvo solo de concejal en su trate momento, de no ponerse de espalda al público. y que Quédese
Oh, si quiere estar de pie, que esté de pie. Pero aquí Pero aquí donde está Faustino. O sea, Sí. que llamen y que nos digan que es mentira, que sí presentaron garantía y que la manden pues la imagen. No presentaron nada, o sea, es una empresa como el Malitín que se inventaron ahí y por eso la cosa salió. ¿De muy dónde mal. es esa empresa? Argentina creo que era. Argentina y Paraguaya. Y Paraguay, sí. Solo eso estaban hablando. Sí. Bueno, sí, la verdad que en general más o menos algo sí era. ¿Certifica usted? Sí, es que precisamente si usted revisa el informe del CNA sobre la elección de 2021, ellos hacen una revisión de todas las contrataciones que es bastante preciso y muestra todas esas falencias. Pero yo el discurso que escucho de un segmento político es que han sido las elecciones de más calidad. ¿Pero qué segmento? Los de Libre, porque ganaron. ¿Y tú qué dices? Es que recuerda que era parte, una alianza y hay un montón de voces Sí. como alineadas con el objetivo de fuera Juan Orlando. Claro. Si lo evaluamos fríamente, Renato, no llegó equipo, no hubo transmisión, gracias a Dios hubo una gran participación del pueblo. Sí. Que eso es decirlo, no es que la participación detiene el fraude o como dice alguna gente, gracias a Dios el pueblo tuvo el civismo de salir a votar. Y ya se veía que venía eso, pues, por la situación del Partido Nacional, había un ambiente, la situación del Partido Liberal. Sí. Las condiciones estaban creadas para ese triunfo. Pero logísticamente, tecnológicamente y ordenado, bueno, no hubo transmisión ni sistemas en la primaria y fracasaron en la general. Pero yo el discurso que escucho, que si fueran las Además, elecciones el más biométrico- limpias, ¿para qué vamos a hacer innovación? Bueno, es que mira, Renato, te voy a pedir un favor como ciudadano. Ajá. No le vas a traer un funcionario acá solo. Nunca. Mira. Primero que nada, son funcionarios y tienen que darle la cara al pueblo. En lo particular, yo personalmente nunca le di la espalda al pueblo y venir aquí y decirte, no llego si no estoy solo. No, hombre, que venga con alguien más y que estén abiertos las redes. Sí, yo he querido que eso sea así, pero la verdad que no, te lo digo con toda franqueza, no dudes. Si pero- para mí es mejor que ese funcionario tenga una contraparte. El problema es Y que no cuando defender, no el problema defender, es que me condicionan. Bueno, pues no voy, si no voy solo, Que no o no venga. voy sola. Ya a esta altura del juego, Renato, es la camisa de Honduras que tengo que No, poner. no, todos. correcto, sí, sí, yo te entiendo a ti, yo te entiendo a ti, pero mira, eso me pasaba con el Partido Nacional en el gobierno, solos o no. Pues no traigas. O sea, es que no es alguien que es transparente. Miren, el tema de transparencia de una persona que está en el gobierno tiene que ser absoluta. Le parezca o no al funcionario. Te lo digo, yo estuve en puestos difíciles, Renato, yo nunca me escondí y a mí me enseñaron de muchas cosas. Yo siempre defendí lo que yo sé que hice correctamente. Entonces, cada quien sabe lo que está haciendo. El que ha hecho cosas malas es el que no quiere que le señalen nada. ¿Por qué? Porque su ego está muy alto y se le olvidó que venimos del pueblo. No, pero solo te digo, y esto sucede en cualquier medio de comunicación del mundo, en No, Estados pero Unidos, en en Europa esta recta final. Occidental, cuando tú quieres a una persona entrevistarla, por ejemplo el caso de Rixi, si ella me dice, sola o sin nadie, mira, y eso pasa, esas reglas pasan en Europa, en Estados Unidos, porque tú necesitas la entrevista. No, te hago una pregunta. ¿Quién crees que es el necesitado de venir aquí el día de hoy? ¿Que venga ella para vos o que vos la recibas a ella? Fíjate que yo en eso soy bien amplio. Uno los necesita a ustedes, sin ustedes no hay programa. No, los candidatos son los beneficiados cuando vienen en un foro como este porque todo el mundo lo ve. Ahora, eso sí, yo estoy claro. A mí me parece que no es correcta la posición de Rixi de renunciar a un debate arguyendo que ella no quiere estar oliendo a corruptos. A mí me parece que esa no es la mejor salida para una candidata que quiere convencer con su discurso a la población. Mire, Y hay mucho voto independiente, Rixi, hay mucho voto independiente y no crean que ese voto independiente, no crean que ese voto independiente ya está convencido, por eso es independiente. Yo soy de los que creo que si Libre no arrastra voto independiente, le va a ser bien difícil con el voto duro de su partido ganar este proceso. Por lo tanto, necesitan convencer a esa población mayoritaria que tiene dudas en este momento. Yo desde esa perspectiva no entiendo ni justifico la posición de la candidata de Libre. mira, Bueno, y lo digo por Narria Fura, si rehuye también al debate.
Y lo digo por Narria Fura, si rehuye al debate también. Porque Narria ha estado muy renuente, no solo a la entrevista personal, particular, mucho menos al debate. No lo digo por todos aquellos que huyen de enfrentarse entre sí democráticamente para plantear sus planes de gobierno y convencer a la gente, y que la gente se le convence. Pero allá los que creen que ya tienen convencida a la gente de Honduras, tengan cuidado, no se les revierta esto. Mira, les traje esta base de datos. Esto es lo que reciben los partidos políticos, Renato, el día de la elección. El 2021 no lo recibimos. O sea, se recibió, pero venía protegido con una clave y no nos dejaron verlo. Sino que hasta horas después, ya post-mortem, nos dejaron ver esto. Y quiero que, para que entiendan lo que es la trazabilidad, si podemos hacer un zoom un poquito más acá a la pantalla, aquí podemos ver el departamento donde corresponde, que es Atlántida, el municipio, que es La Ceiba, que es zona urbana, porque tenemos urbana y rural, y ahí donde viene la frase de votos rurales, es porque es donde está zonificado según el sistema. El nombre del centro, donde está ubicado el centro de votación, que es el barrio de La Isla, y el centro evangélico Betel. Y aquí miramos, está el número de mesa y tiene su codificación, y miramos los 9 partidos políticos que se dieron en su momento, en 2017, perdón. Sigue con la información y aquí al final, si se fijan acá, denle en zoom acá, te dice 26 de noviembre a las 17, a las 7:10 y 28 segundos, no creo que son las 10:28. 28 con 21 PM. Okay. O sea, esa es trazabilidad, o sea, sabes exactamente en qué momento recibiste la información. Entonces, eso también te da confianza. O sea, que el dato hay integridad en los datos. Y si un dato es modificado, también se mira en la base de datos en qué momento fue modificado el dato, lo cual no tiene que suceder. O sea, tiene que crearse un nuevo campo donde se ponga la referencia a ese dato, pero el dato original tiene que quedar tal y como está. Por eso es que las bases de datos es importante que el Consejo Nacional Electoral sea el dueño de ellas y que las maneje técnicos contratados por el Consejo Nacional Electoral y no por la empresa. Tienen tiempo, ¿verdad? Sí, mira Renato, esto no es nada del otro mundo. Claro. Esto usualmente se hace en los últimos 2 meses y medio antes del proceso electoral, que es para preparar, que es lo que te digo, ya se hizo la parte de arquitectura, ya se hizo la parte de ingeniería, entonces ahora solo viene la parte de construcción. Ya construcción se hace en esos 2 meses y medio. Ok. Y veo que tú quieres mostrar... Sí, porque acuerpando esto que dice Jesús, que hay una trazabilidad, que ya existía esa trazabilidad del actas, que la mostrábamos, le voy a mostrar un video corto de cómo se digitaba esto. Fíjese bien, aquí se mezclaban los resultados de varias actas, para serle preciso, de 80 actas, y se ponían en una columna y eso iba digitando el transcriptor. Eso es video, por favor, suéltenlo. Sí, esto es video. Entonces, lo que usted va a observar acá, Renato, es que no hay ningún nombre de partido o algo así, solo hay una cifra. Sí. Y eso es lo que digitaba la persona. Al digitar esto, él no tiene idea de quién son esos votos o para quién son o a quién le está sumando ese cuadro. Entonces, esto era la digitación anónima. Esto nos garantizaba que el que estuviera transcribiendo no pudiera favorecer o afectar a un candidato. Por eso lo quería mostrar, porque esto era complementario a lo que está diciendo Jesús. Luego el acta había una trazabilidad completa. Y la persona, ¿qué va a pasar, Renato? Quien quiere generar bulla te va a decir, sí, pero eso es una caja negra, eso hace daño. Mira, cuando uno entra al sistema, si pudieras entrar a la página del Consejo Nacional Electoral, podés ver el acta y lo que se transcribió al lado. Y tiene que ser igual. Sí. El día de hoy, vaya, yo les decía en la elección primaria, miro muchos errores. Nunca he visto tantos errores en mi vida. Y entonces me dijeron, y es que antes no habían errores. Es que no había, es que antes, o sea, ¿cómo están haciendo la verificación? Y me respondieron, no hay verificación. Y yo, o sea, están confiando que una máquina va a hacer todo bien. Eso no existe. Correcto. No existe eso. Y exacta, por favor, brevemente. Brevemente es lo mismo, es cómo descomponía y lo que está diciendo Jesús, cómo se presentaba, cómo iba codificado el resultado y cómo se ponía a la par. Eso se miraba, y se miraba en tiempo real, o sea, terminaba de ponerse y aquí iba el resultado. O sea, aquí no había manera alguna que un técnico de transcripción podía decir, voy a favorecer a un candidato. Con voluntad política podemos recuperar todo eso, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a la pausa. Que sí.
Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banrural. ¿Sos pequeña o mediana empresa? Con la tarjeta Pyme Amigo Banrural Mastercard accedes a una línea de crédito flexible y mentorías personalizadas que impulsan tu negocio. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Escribe un televidente, se utiliza como herramienta de operaciones psicológicas para implantar narrativas. Por ejemplo, vean las actas publicadas, ya ganamos, a partir de ahora todo es fraude. Marco Antonio también escribe, ¿existe la posibilidad técnica de que la empresa contratada para implementar el sistema de transmisión de resultados preliminares TREP tenga la capacidad de modificar los datos de votación antes o durante la transmisión? Y en caso afirmativo, ¿qué mecanismos de transparencia verificables por la ciudadanía deberían implementarse para evitar cualquier alteración o manipulación de los resultados preliminares? Pregunta este televidente. Muchas gracias por haber enviado sus opiniones. ¿Qué respuesta tienes hacia esa reflexión de la persona, Faustín? Si no se presta la observación, la vigilancia de los partidos políticos, claro que una empresa puede modificar un resultado. ¿Cómo lo puede hacer? Principalmente como lo explicaba Jesús, sesgando de dónde viene la transmisión de estos resultados. Desde ahí ya puede marcar una tendencia que no es real y que es engañosa para favorecer un candidato. Y lo delicado aquí, Renato, no es tanto lo que puedan modificar, sino que lo puedan controlar. Nuevamente, si no hay un balanceo correcto y empezás a poner solo las actas que gana un candidato, obviamente el candidato va a salir arriba y eso es muy delicado. Claro. Hay que ser muy prudentes, en cómo interpretamos esto y el que se declare ganador, que sea por el bien del país, por favor, que esté bien seguro de lo que está haciendo. Claro. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Pacasa. Activa el modo Mochila On y recibí hasta 40% de descuento al presentar tu lista escolar. En mi teléfono las 9:01 y nos autorizaron hasta las 9:05, o sea que tenemos como 3 minutos 30 segundos. Rapidísimo, Okay, entonces, vamos. Renato, aquí solo muestro parte de lo que eran los sistemas logísticos, donde registrábamos, este es el sistema de maleta electoral, todo lo que iba en una maleta, y esto se hacía desde un mes antes. Se preparaba el material, se iba empacando, se alistaba todo el material electoral según la ruta de distribución, y se tenía listo así para empacar, y eso se empacaba mediante un sistema de bandas que llevaban directo al camión, se sabía cómo recibía el camión, qué llevaba, para dónde iba y cuándo llegaba. Todo esto, Renato, todos estos desarrollos, que fueron inversión del Estado también, ¿no? Que ahí están incluso, porque ellos son propietarios de esto, que ahí están, no se utilizaron. Entonces, abonado a todo esto, le estamos dando más incertidumbre al proceso, que es lo que lo hace funcionar. Una sola reflexión. Estaba el equipo en el centro de votación que no llegaron las maletas, ahí estaba. Pero no había con qué ejercer el sufragio. Porque a la élite política le gusta enredar los procesos, No hay otra explicación. ¿Faustino? Jesús. Perdón, Jesús Mejía, disculpa. Jesús. No, mira, a los concejales, cuando se explica mucho un problema, se esconde algo muy grande atrás de ello. Entonces, dejemos de explicar problemas y ataquémoslos, ¿verdad? Creo que la solución es resolviendo un problema, no peleándonos entre nosotros. A los concejales, cierren sus oídos a los partidos políticos por un momento y enfóquense en el trabajo que les toca, porque esos fueron contratados. ¿Sigfrido? Yo considero que la solución o la mejora de todo el proceso pasa por involucrar a todos los actores en el proceso. Hasta ahorita se han vuelto 3 jinetes luchando como el Cid campeador, tratando de resolver los problemas y no se pueden entender ni siquiera entre ellos.
Correcto, gracias. Gracias, Faustino. Un placer. Gracias, Jesús. Bueno. Y gracias, don Sigfrido. Gracias a todos ustedes. Buenos días.